asqueroso! Escribir una novela es pegar ladrillos. Escribir un cuento es vaciar en concreto. No sé de quién es esa frase certera, aunque realmente se la atribuyo a Gabriel García Márquez. Hay otra comparación que es pariente pobre de la anterior. El cuento es una flecha en el centro del blanco y la novela es cazar conejos. En todo caso, esta pregunta del lector ofrece una buena ocasión para dar vueltas una vez más, como siempre, sobre las diferencias de dos géneros literarios distintos y sin embargo confundibles. Una razón de eso puede ser el despiste de atribuirle las diferencias a la longitud del texto, con distinciones de géneros entre cuento corto y cuento largo. La diferencia es válida entre un cuento y otro, pero no entre un cuento y novela. El cuento más corto que conozco es El emigrante, del mexicano Luis Felipe Lomelí, y dice así: ¿olvidó usted algo? Ojalá. Hay otro de Las Mil y Una Noches, cuyo texto no tengo a la mano y que me produce retortijones de envidia. Es el cuento de un pescador que le pide prestado un plomo para su red a la mujer de otro pescador, con la promesa de regalarle a cambio el primer pescado que saque, y cuando ella lo recibe y lo abre para freírlo, le encuentra en el estómago un diamante del tamaño de una almendra. Más que el cuento mismo, alucinante por su sencillez, este me interesa ahora porque plantea otro de los misterios del género. Si la que presta el plomo no fuera una mujer sino otro hombre, el cuento perdería su encanto, no existiría. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Un misterio más de un género misterioso por excelencia. Las novelas ejemplares de Cervantes son de veras ejemplares, pero algunas no son novelas. En cambio, Joseph Conrad escribió Los duelistas, un cuento también ejemplar con más de 120 páginas, que suele confundirse con una novela por su longitud. El director Ridley Scott lo convirtió en una película excelente sin alterar su identidad de cuento. Lo tonto a estas alturas sería preguntarnos si a Conrad le habría importado un pito que lo confundieran. La intensidad y la unidad interna son esenciales en un cuento y no tanto en la novela, que por fortuna tiene otros recursos para convencer. Por lo mismo, cuando uno acaba de leer un cuento, puede imaginarse lo que se le ocurra del antes y el después, y todo eso seguirá siendo parte de la materia y la magia de lo que leyó. La novela, en cambio, debe llevar todo dentro. Podría decirse, sin tirar la toalla, que la diferencia en última instancia podría ser tan subjetiva como tantas bellezas de la vida real. Buenos ejemplos de cuentos compactos e intensos son dos joyas del género: La pata de mono, de W.W. Jacobs, y El hombre en la calle, de George Simenon. El cuento policíaco, en su mundo aparte, sobrevive sin ser invitado porque la mayoría de sus adictos se interesan más en la trama que en el misterio, salvo en el muy antiguo y nunca superado Edipo Rey de Sófocles, un drama griego que tiene la unidad y la tensión de un cuento, en el cual el detective descubre que él mismo es el asesino de su padre. El cuento parece ser el género natural de la humanidad, por su incorporación espontánea a la vida cotidiana. Tal vez lo inventó sin saberlo el primer hombre de las cavernas que salió a cazar una tarde y no regresó hasta el día siguiente con la excusa de haber librado un combate a muerte con una fiera enloquecida por el hambre. En cambio, lo que hizo su mujer cuando se dio cuenta de que el heroísmo de su hombre no era más que un cuento chino, no pudo ser la primera y quizá la novela más larga del siglo de piedra. No sé qué decir sobre la suposición de que el cuento sea una pausa de refresco entre dos novelas, pero podría ser una especulación teórica que nada tiene que ver con mis experiencias de escritor. Tanteando en las tinieblas, me atrevería a pensar que no son pocos los escritores que han intentado los dos géneros al mismo tiempo y no muchas veces con la misma fortuna en ambos. Es el caso de William Somerset Maugham, cuyas obras, como las de Hemingway, son más conocidas por el cine. Entre sus cuentos numerosos no se pueden olvidar P&O, siglas de la compañía de navegación Pacific and Orient, que es el drama terrible y patético de un rico colono inglés que muere de un hipo implacable en mitad del océano Índico. Ernest Hemingway es un caso similar, tan conocido por el cine como por sus libros. Podría quedarse en la historia de la literatura solo por algunos cuentos magistrales. Estudiando su vida se piensa que su vocación y su talento verdaderos fueron para el cuento corto. Los mejores
para mi gusto, no son los más apreciados ni los más largos. Al contrario, dos de ellos son de los más cortos: Un canario para regalo y Un gato bajo la lluvia. Seré la gata bajo la lluvia. Y el tercero, largo y consagratorio, La breve vida feliz de Francis Macomber. Sobre la otra suposición de que el cuento puede ser un género de práctica para aprender una novela, confieso que lo hice y no me fue mal para aprender a escribir. Como ejemplo está El otoño del patriarca, que Gabriel García Márquez, él tenía la mente atascada en la fórmula tradicional de 100 años de soledad, en la que había trabajado sin levantar cabeza durante 2 años. Todo lo que trataba de escribir le salía igual y no lograba evolucionar para un libro distinto. Sin embargo, El mundo del dictador eterno, resuelto y escrito con el estilo juicioso de los libros anteriores, habrían sido no menos de 2000 páginas de rollos indigestos e inútiles. Así que decidió buscar a cualquier riesgo una prosa comprimida que le sacara de la trampa académica para invitar al lector a una aventura nueva. Creyó haber encontrado la solución a través de una serie de apuntes e ideas de cuentos aplazados, que sometió sin el menor pudor a toda clase de arbitrariedades formales hasta encontrar la que buscaba para el nuevo libro. Son cuentos experimentales que trabajó más de un año y se publicaron después con vida propia en el libro de La cándida Heréndira, Lacamán, el bueno vendedor de milagros, El último viaje del buque fantasma, que es una sola frase sin más puntuación que las mínimas comas para respirar, y otros que no pasaron el examen y duermen el sueño de los justos en el cajón de la basura. Así encontró el embrión de El otoño, que es una ensalada rusa de experimentos copiados de otros escritores malos o buenos del siglo pasado. Frases que habrían exigido decenas de páginas están resueltas en 2 o 3 para decir lo mismo, saltando matones mediante la violación consciente de los códigos parsimoniosos y la gramática dictatorial de las academias. El libro de salida fue un desastre comercial. Muchos lectores fieles de 100 años se sintieron defraudados y pretendían que el librero les devolviera la plata. Para colmo de peras en el olmo, la edición española se desbarataba en las manos por un defecto de fábrica, y un amigo le consoló con un buen chiste. Leí El otoño hoja por hoja. Muchos persistieron en la lectura, otros la lograron a medias y con el tiempo quedaron suficientes cautivos para que no le diera pena seguir en el oficio. Posteriormente, pasaría a ser el libro más escudriñado en universidades de diversos países, y las nuevas generaciones pueden leerlo como si fuera el crepúsculo de un Tarzán de 200 años. Si alguien protesta y lo tira por la ventana es porque no le gusta, pero no porque no le entienda. Y a veces, por fortuna, no ha faltado alguien que lo recoja del suelo. Solicitado cierta vez por algunos amigos de la infancia que deseaban escribir cuentos sin las dificultades inherentes por común a su composición, expuse unas cuantas reglas y trucos que, por haberme servido satisfactoriamente en más de una ocasión, sospeché podrían prestar servicios de verdad a aquellos amigos de la niñez. Animado por el silencio, en literatura el silencio es siempre animador, en que había caído mi elemental anagnosia del oficio. Complétela con una nueva serie de trucos eficaces y seguros, convencido de que uno por lo menos de los infinitos aspirantes al arte de escribir debía de estar gestando en las sombras un cuento revelador. Ha pasado un tiempo, ignoro todavía si mis normas literarias prestaron servicios. Hoy se me solicita de nuevo, pero esta vez con mucha más seriedad que buen humor. Se me pide primeramente una declaración firme y explícita acerca del cuento, y luego una fórmula eficaz para evitar precisamente escribirlos en la forma ya desusada que con tan pobre éxito absorbió nuestras viejas horas. Como se ve, una nueva retórica. No soy el primero en expresar así los flamantes cánones. No está en juego con ellos nuestra vieja estética, sino una nueva nomenclatura, para orientarnos en su hallazgo. Nada más útil que recordar lo que la literatura de ayer, a la de hace 10 siglos y a la de los primeros balbuceos de la civilización, han entendido por cuento. El cuento literario, nos dice aquella, consta de los mismos elementos sucintos con el cuento oral, y es como este el relato de una historia bastante interesante y suficientemente breve para que absorba toda nuestra atención. Pero no es indispensable, adviértenos la retórica, que el tema a contra constituya una historia con principio, medio y fin, una escena trunca, un incidente, una simple situación sentimental, moral o espiritual, poseen elementos de sobra para realizar con ellos un cuento.
Tal vez en ciertas épocas la historia total, lo que podríamos llamar argumento, fue inherente al cuento mismo. Pobre argumento, decíase, pobre cuento. Más tarde, con la historia breve, enérgica y aguda de un simple estado de ánimo, los grandes maestros del género han creado relatos inmortales. En la extensión sin límites del tema y del procedimiento en el cuento, dos calidades se han exigido siempre. En el autor, el poder de transmitir vivamente y sin demora sus impresiones, y en la obra, la soltura, la energía y la brevedad del relato que la definen. Tan específicas son estas cualidades que desde las remotas edades del hombre y a través de las más hondas convulsiones literarias, el concepto del cuento no ha variado. Cuando el de los otros géneros sufrían según las modas del momento, el cuento permaneció firme en su esencia integral, y mientras la lengua humana sea nuestro preferido vehículo de expresión, el hombre contará siempre, por ser el cuento la forma natural, normal e irreemplazable de contar. Extendido hasta la novela, el relato puede sufrir en su estructura, constreñido en su enérgica brevedad. El cuento es y no puede ser otra cosa que lo que todos, cultos e ignorantes, entendemos por tal. Los cuentos chinos y persas, los grecolatinos, los árabes de las mil y una noches, los del Renacimiento italiano, los de Perrault, de Hoffman, Poe, Mariné, de Vega, Chekhov, Maupassant, de Kipling, todos ellos son una sola y misma cosa en su realización. Pueden diferenciarse unos de otros como el sol y la luna, pero el concepto, el coraje para contar, la intensidad, la brevedad, son los mismos en todos los cuentistas de todas las edades. El cuento es la composición literaria más antigua de la humanidad, pero también se está convirtiendo en su modalidad de relato breve en una fórmula moderna de expresión dotada de inagotables posibilidades. Se trata de una composición de pequeña extensión en la que empieza, se desarrolla y finaliza lo que se desea decir, y se escribe pensando que va a contarse o va a leerse completamente, sin interrupción, de forma diferente al resto de los géneros literarios en los que el escritor considera que puedan ser leídos por partes. Leyendo un cuento detenidamente, pueden observarse las distintas partes que lo forman, la introducción, el desarrollo y el desenlace. Cada una de estas fases se subdivide a su vez, consiguiendo un efecto armónico unitario. De acuerdo con esta estructura, el principio debe de explicar 1. quién es el protagonista, Número 2. dónde sucede la acción, Número 3. cuándo ocurre, Número 4. qué es lo que sucede, Número 5. por qué ocurre. El núcleo del relato puede contener Número 1. los obstáculos que dificultan el cumplimiento de un deseo. En el cuento, La boda de mi tío Perico, los personajes secundarios entorpecen que el invitado pueda asistir a la fiesta. Número 2. Los peligros que amenazan directa o indirectamente al protagonista. Un ejemplo es el cuento de Los Tres Cerditos, donde el lobo representa las fuerzas del mal que se oponen a la felicidad de los héroes. Número 3. Las luchas físicas o psíquicas entre personajes contrarios, que se resuelven en la parte final del cuento mediante algún procedimiento inesperado. Sirve de ejemplo, entre otros muchos, la relación de Cenicienta con sus hermanastras, salvada por el príncipe mediante el símbolo del zapato. Número 4. El suspenso producido por una frase que se repite o un enigma imposible de descifrar para el lector o el oyente. Puede ser el caso de la Esfinge en la Grecia clásica o, en la más arraigada tradición oral, el cuento de Caperucita, que es capaz de encoger el corazón de los más pequeños en el insuperable diálogo de la protagonista con el lobo. El desenlace de la narración podrá ser Número 1. terminante. El problema planteado queda resuelto por completo. En el cuento de la cabra y los 7 cabritos, la muerte del lobo cayéndose al agua con la barriga llena de piedras aleja para siempre el peligro. Número 2. Moral. El comportamiento de los personajes transmite el valor ético que se desea mostrar. Entre muchos cuentos moralistas pueden citarse El pastor y el lobo, El león y el ratón, etc. Número 3. Dual. Existen dos protagonistas de caracteres opuestos que producen efectos contrarios dependiendo de sus actos. En el cuento de Las dos doncellas, una de ellas arroja sapos por la boca por su mal comportamiento, mientras que de la boca de la segunda salen joyas y piedras preciosas debido a su generosidad y buen corazón. Número 4. Esperanzador.
Al final del relato se sugieren posibles modificaciones de actuación que pueden resolver el problema en el futuro. Un cuento de este tipo puede ser El ruiseñor y el emperador, donde la proximidad de la muerte de este le ayuda a conocer el verdadero comportamiento de sus servidores y le permitirá corregir sus errores a partir de ese momento. Well, they can't bank with a dam.